de acuerdo con la organización Artículo 19, se lo mencionaba, desde 2000 a la fecha, hasta 2022, son 160 asesinatos, 40 de ellos en lo que va de la presente administración del presidente López Obrador, 47 en el periodo del expresidente Enrique Peña Nieto. Y 2022 es el año que registra el mayor número de periodistas por año asesinados, con 13 muertos. En México, esta labor periodística pues está preocupando, y vamos a hablar más de la violencia contra los periodistas. Vamos a conversar con Paula Saucedo, del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19. Paula, es un gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros, aunque sea desafortunadamente en este contexto. No bien estamos narrando la muerte del corresponsal de la jornada en Nayarit, y ahora tenemos esta situación. Hola, pues gracias a ustedes por la invitación. Nada más checando, si me escuchas bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Te escuchamos perfecto, Ok. Paula. Pues sí, es muy Oh, desafortunado porque... ¿Sí? sí, Hola. continúa, perdón, te estamos escuchando. Perdón. Lo que te decía es muy desafortunado porque, como tú mencionabas, en menos de una semana estábamos hablando y documentando, y además seguimos documentando el asesinato de Luis Martín en Nayarit, y en menos de una semana asesinan a otro periodista en Guerrero. Lo que sucede ahora es que, y lo hemos llamado varias veces a las autoridades de los tres niveles, es que no podemos seguir contando muertos en México, no podemos seguir contando periodistas desaparecidos, periodistas exiliados, periodistas desplazados, periodistas, pues sí, asesinados que son silenciados, porque no son una cifra más, son periodistas que tienen familia, es un impacto muy grande al gremio periodístico, es un impacto muy grande a la sociedad mexicana en términos de acceso a la información, y no hay ninguna respuesta clara por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como no lo hubo en los anteriores gobiernos, de cómo hacer o qué van a hacer para que esta violencia contra la prensa, que ya es sistemática, pues se empiece a prevenir. Nos preocupa muchísimo este caso porque además, sí. en el que, o sea, yo les cuento brevemente, en lo que nosotros documentamos estos asesinatos, documentamos cada 13 horas ataques contra la prensa, y por supuesto salen a la luz estos casos, pero Artículo 19 documenta todos los días amenazas, allanamientos, ataques físicos, acoso judicial contra la prensa. Paula, ya había un precedente con Matus, 2019, un atentado. ¿Él estaba sujeto a algún mecanismo de protección? Bien dices que no ha variado mucho la situación en las últimas administraciones. Lo que sí ha variado es que tenemos hoy instituciones, tenemos una fiscalía que tiene a su vez un mecanismo de protección para periodistas. Algo pues, no funciona aparentemente. Sí, tuvo un antecedente, un atentado contra su vida en 2019, pero hasta donde sabemos no tenía otro tipo de protección. Y lo que pasa es que el mecanismo, creo que la Fiscalía Especializada, la FEADLE, sí ha avanzado en algunas cuestiones, sobre todo con el actual titular de la Fiscalía, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo. Sin embargo, hay muchas cuestiones que generan la violencia contra la prensa, desde la precariedad y tanto la falta de transparencia y concentración de fondos públicos o cómo se asignan los fondos públicos de publicidad oficial, hasta las razones hasta los vínculos, por ejemplo, de la violencia contra la prensa y sus coberturas periodísticas. La mayoría de la prensa en México es agredida porque están cubriendo temas o porque cubren temas de corrupción, seguido de temas de seguridad. Y además, quienes más agreden a la prensa son personas servidoras públicas. Entonces hay toda una cuestión de impunidad que no puede resolver una sola fiscalía o que no puede resolver el mecanismo de protección. Lo que hace falta es articulación entre las autoridades de los tres niveles, por supuesto voluntad política, y también otras cuestiones como que dejen de estigmatizar desde el presidente hasta otras personas a la prensa, porque eso aumenta los riesgos de la prensa a sufrir más violencia. Paula, en esta situación hemos visto a lo largo de los años fenómenos interesantes y preocupantes, como es campañas políticas. Hay un aumento en las agresiones tanto a personajes políticos como a periodistas, tal vez en una dinámica de querer interferir o inferir el crimen organizado en los procesos democráticos, por una parte, en campañas. Y en procesos cuando ya hay gobiernos nuevos, sobre todo cuando hay partidos diferentes, también vemos una dinámica muy preocupante de violencia contra la prensa. Estamos en eso, estamos en ese proceso. ¿Preocupa, Paula? Preocupa muchísimo porque además la, la violencia contra la prensa, como decía, que es mayoritariamente perpetrada por personas servidoras públicas, no discrimina a ningún partido político. La prensa en México genera contrapesos para distintos poderes.
y para distintos intereses. Entonces, nos preocupa mucho porque al ser una violencia sistemática, pues no importa en realidad de qué partido político se trate, todos agreden a la prensa, por ejemplo, en Jalisco, donde está Movimiento Ciudadano, el gobernador, o en Guanajuato, donde el gobierno estatal es del PAN. En fin, hay una cuestión sistemática, estructural y de contexto de permisividad para agredir a la prensa. Entonces nos preocupa mucho porque no importa de qué partido vengan, todos sistemáticamente agreden a la prensa. Y entonces este es un llamado para que de entrada las personas servidoras públicas respeten pues sus obligaciones de tolerar la crítica por un lado y no estigmatizar, y por el otro lado el llamado es que el Estado es el único obligado, la única instancia obligada de garantizar protección a la prensa. Entonces este es un llamado a todas las personas servidoras públicas de todos los Sí. partidos políticos. Oye, pero también pues al principal funcionario público del país, al presidente López Obrador. Se ha insistido mucho, Paula, en que el presidente López Obrador baje el nivel de discurso contra la prensa. Todos los días escuchamos que desde la presidencia de la República que los periodistas somos corruptos, hay alianzas entre el crimen organizado y el periodismo. Es decir, es un discurso permanente de la presidencia de la República, Paula. Es un discurso permanente y además es un discurso antidemocrático que contraviene derechos humanos y que contraviene las obligaciones que tiene el presidente. Incluso el relator para libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha llamado directamente al presidente a reconsiderar esta sección, por ejemplo, del quién es quién en la mañanera y ha llamado a un cese del discurso estigmatizante, porque en el país más mortal para la prensa del mundo, en el país donde se agrede a la prensa cada 3 días, de estigmatización y criminalización contra la prensa, pues es contrario a las necesidades de un país como México y es completamente antidemocrático y antiderechos humanos. Claro. Paula, para concluir y para aclarar un asunto que hemos estado viendo a lo largo del día en el recuento de los hechos, ¿cuántos periodistas asesinados este año tiene documentado Artículo 19, Paula? Nosotros tenemos ya documentados que tienen que ver en vínculo con la labor, 2 asesinatos, que es el de Marco Aurelio y el de Luis Martín. Pero seguimos, esto sí creo que es importante decirlo, nosotros seguimos documentando los otros asesinatos que, como bien dijiste tú, han sido 5 perpetrados o cometidos este año, pero todavía nos ha costado un poco vincular estos crímenes con la labor informativa. Y por supuesto, el de Nelson, pues estamos todavía en la documentación. Todo apunta a que sí va a tener un vínculo con la labor informativa por el tipo de coberturas que él hacía y por los antecedentes de violencia en su caso. Pero aquí también hay un llamado. Las fiscalías, los MPs en México están obligados a que cualquier crimen contra la prensa, cualquier tipo de crimen contra la prensa, cualquier delito, tienen que tomar como línea de investigación prioritaria la labor informativa y no pueden descartar esta investigación o esta línea hasta que no hayan conducido o agotado todas las diligencias en una investigación. Entonces, digamos, ya tenemos 2 Bien, confirmados que sí tienen que ver con la labor informativa, pero sí se han perpetrado más, que son justo 5. bien. Pues Paula, te agradezco mucho. Paula Saucedo es del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19, esta organización independiente. Gracias, Paula. Gracias, hasta luego, un abrazo.